Bueno, así que seguimos con esta miniserie que se titula Las fuerzas que nos dominan. Bueno, vamos a continuar. Ya está. Tercer capítulo. La primera cruzada. Ahora la primera, empezamos por la cuarta. Empezamos por la cuarta, después preparativos para las cruzadas y ahora la primera cruzada. Bueno, ahora tomó cierta... Sí, vamos a tener después que saltar de la tercera a la quinta. Sí. Es una porquería realmente lo que hemos hecho. Bueno, resumen de lo publicado. Después del concilio de Clermont, donde el Papa Urbano II había incitado a la mayoría de los pueblos cristianos de Occidente a levantarse contra los turcos que ocupaban Jerusalén, no se hablaba de otra cosa que de la Tierra Santa. Todos estaban dispuestos a combatir y a morir allí. Tal como hemos contado, la mala cosecha de aquel año 1096, mejor dicho del año anterior, 1095, parecía también un castigo del cielo, y todo el que habitaba en algún país asolado por el hambre o por las bandas de chorro o algo, se ponía en camino hacia Tierra Santa confiando en la caridad de los varones, ¿no? Los varones en el sentido de los señores feudales. El deudor se decidía a tomar la cruz porque de esa forma cesaban los intereses, esto se había dictaminado, ¿no? Cesaban los intereses y no podía procederse contra su persona. Los malhechores abandonaban sus escondites y en todos los lugares de Europa se levantaban en masa mujeres, ancianos y niños, porque pensaban que se iban a encontrar seguros a la sombra de la cruz. Sin embargo, ningún rey tomó parte en esta primera expedición, solamente gentes que aspiraban a conquistar reinos. Bueno, pronto se formó una mezcla extraña de naciones, de sexos, de edades, vestimentas. La prostitución caminaba al lado de la austeridad eclesiástica. Bueno, y según alguien, la ferocidad a la par de la mansedumbre y el boato frente a la miseria. El concilio de Clermont fijó para la partida el día de la fiesta de la Ascensión de la Virgen del año siguiente. El invierno, bueno, pasó en preparativos, en darse ánimos recíprocamente, y apenas asomó la primavera salieron todos rumbo a Jerusalén. Iban de a millares, sin orden, sin provisiones, sin dirección, buscando Jerusalén, que ni sabían para dónde había que ir, y confiando en los infalibles milagros que se iban a producir. Hasta el Papa se sorprendió ante tanto ardor y quiso moderar la partida. Ordenó que solo pasaran a Oriente algunos. Dijo que los ancianos, los enfermos y los niños debían contribuir a la expedición solamente con limosnas y oraciones. Las mujeres solo podían ir acompañando a sus maridos. Hay que decir que las medidas de Urbano II no fueron escuchadas, iba cualquiera. Pedro el Ermitaño, aquel de quien hablamos, aquel que con su prédica había logrado juntar miles de fieles, partió con un séquito capitaneado por un esbirro llamado Gualtero sin nada. Gualtero sin nada, Walter. Encaminados estos desparejos ejércitos, se encontraron inmediatamente con escollos. Fueron justamente Pedro y Gualtero sin nada quienes hallaron las primeras dificultades, que nada tenían que ver con los sarracenos. Llegaron al Moravia, se toparon con el río, ¿no? Se toparon con húngaros y búlgaros dispuestos a defender sus recientes patrias contra esa plaga devastadora. Los ejércitos húngaros cayeron sobre los cruzados, que estaban desprovistos de armas, hambrientos, en desorden, fueron casi todos degollados. Pedro, el ermitaño, llegó a Constantinopla con un ínfimo número de hombres extenuados, y allí el soberano, Alejo Comneno, lo recibió con honores. En Hungría parece que habían sido asesinados 20.000 cruzados. Un sacerdote llamado Volkmar y el conde de Ennekon jugaron venganza y se lanzaron con furia sobre Hungría,
degollaron y empalaron a todos a quienes pudieron echar mano. Ya fanatizados, se pusieron a buscar a los sarracenos, tomando por guía, por ejemplo, a un ganso, a una cabra, a los que seguían por montes y lomas. A veces encontraban sarracenos. Sucedió luego que los búlgaros los recibieron muy mal y pocos pudieron llegar a Constantinopla para agregarse a las filas de Pedro el Ermitaño. Constantinopla era una especie de primera parada antes de llegar a Tierra Santa. Allí, los restos de las distintas expediciones que habían sido diezmadas quedaron bajo la protección del rey Alejo Comneno, que les permitió acampar alrededor del Golfo de Nicomedia, y desde aquel lugar los peregrinos hacían excursiones que iban acompañadas de robos y crímenes, excesos. Además, combatían entre sí los cruzados, ¿no? Por la avaricia, por celos de nación a nación. Estos primeros cruzados habían empezado a perder la confianza que tenían en la asistencia del cielo cuando no vieron ninguna columna de fuego precederlos, ni maná caer del cielo para alimentarlos. Ya sabe, cuando uno no ve columnas de fuego ni maná, empieza a desconfiar. Los que se libraron de la muerte se dispersaron y se volvieron. Sin embargo, el exterminio de tantos cruzados, incluso antes de llegar a Tierra Santa, no impidió que algunos guerreros mejor preparados se lanzaran a la aventura. Ellos eran Godofredo de Bouillon, su hermano Balduino y Raimundo de Tolosa, al frente de un ejército de 10.000 jinetes y 80.000 infantes de Flandes y Lorena. Otro ejército era el de normandos y borgoñones, a cargo de Roberto Normandía, que era nada menos que hijo de Guillermo el Conquistador, aquel que arribó a Inglaterra en 1666 y aquel que tanto recuerda a nuestro querido Jorge Luis Borges. Bien, al tercer ejército lo capitaneaban Bohemundo, el príncipe de Tarento, y el fiero Tancredo. Qué lindo que a un tipo le dijeran el fiero. No sé si el fiero por su fiereza o por su fealdad. Bueno, todos se dirigieron a Constantinopla atravesando el Adriático o la Grecia. El Adriático primero y la Grecia después. También estos guerreros tuvieron problemas. Alejo Comneno, el emperador de Constantinopla, se aterró ante su llegada y negó toda clase de víveres a los cruzados. Bueno, ante semejante actitud, las columnas se abrieron paso violentamente. Dice la crónica de aquella mañana: los toscos hombres no entendían el griego, y cuando se les rogaba en esta lengua que no maltrataran a hombres de la misma religión, respondían a flechazos, Cuando cruzaron Bitinia, a los ejércitos les incorporaron los restos de las tropas de Pedro el Ermitaño. Los números parecen exagerados. Sin embargo, las crónicas dicen que el número de cristianos en viaje a Tierra Santa ascendió a 100.000 jinetes armados completamente y 300.000 infantes con armadura entera. Pero no eran menos de 600.000, contando la turba de mujeres, de niños, de ancianos, de monjes y quiñeleros. Quiñeleros es un agregado. El más poderoso de los eleusidas era entonces Solimán, el campeón sagrado, ¿no? Apodo que le habían asignado a causa de sus victorias sobre los cristianos. Pero en el 1096 Solimán ya estaba viejo, por lo que entregó su espada a su hijo Kilige Arslan, Sable de León. Cuando Kilige fue asaltado por los guerreros cruzados, reunió las fuerzas del islamismo en Nicea, una ciudad rodeada de anchos fosos y de dobles muros coronados por 370 torres. El lugar fue sitiado por los cristianos, quienes, para formar las empalizadas, suplían la falta de piedras con los huesos de sus hermanos. Pero se encontraron con un problema. Desesperados por atacar a los turcos, habían descuidado su retaguardia. No habían establecido colonias ni asegurado sus comunicaciones con Occidente, no había logística de ningún orden. Entonces, de sitiadores pasaron a ser sitiados. ¿Cuál es la ventaja que tiene un sitiador? Que maneja los abastecimientos. Tiene su abastecimiento, pero desabastece a la ciudad que están sitiando. A este le pasó al revés.
no captaron que sitiar algo significaba establecer también una comunicación que a otros se les negaba. No establecieron ninguna. Y vinieron otros tipos por detrás, los sitiaron a ellos y ellos no tenían ninguna clase de abastecimiento. Tuvieron que luchar contra el hambre y el rigor del invierno, tenían cortada toda comunicación con el mar, y de 70.000 caballos con que habían llegado solo quedaron 2.000. Tiempo más tarde los cristianos pudieron continuar una penosa marcha a pie o montando asnos y bueyes. Muy bien. Según dicen, el feroz Bohemundo hizo tostar en el asador a varios turcos. Señor. E hizo correr la voz de que los príncipes se comían a los espías enemigos. Esto para espantar a los que frecuentemente se introducían en sus filas. No era verdad. No era verdad que se los comían, pero al espía lo pusieron. Luego de una travesía que parecía interminable, los cruzados recibieron ayuda de genoveses y pisanos y renovaron fuerzas para entrar en la ciudad de Antioquía. Allí, cercados por Kerboga, el sultán de Mosul, los europeos esperaron resignados la muerte. Dijeron, ya está, marchamos al espiedo. En ese momento sucedió algo extraño. Raimundo de Tolosa recibió la visita de un sacerdote provincial, mejor dicho, provenzal, llamado Pedro Bartolomé, que le dijo que se le había aparecido en sueños el apóstol Andrés. Atención. Dice, mire, discúlpeme, pero se me apareció en sueños el apóstol Andrés, y me dijo que en una de las ciudades de esta ciudad, en una de las iglesias de esta ciudad, en la que estamos sitiados por Mosul, está enterrada la espada que traspasó el costado de Cristo. Y esta espada dará la victoria a los cruzados, dijo este hombre, Pedro Bartolomé. Famosa aparición. 12 hombres cavaron todo el día hasta que, parece mentira, la encontraron. Encontraron la reliquia milagrosa, la espada, la famosa espada. Será la lanza de Longinos, digo yo, tratando de ser más erudito que el redactor de este informe. La respuesta es que sí. A mí me parece que esta es una de las 3 o 4 veces que apareció la lanza de Longinos. Y esta debe ser la primera. Muy bien, entonces encontraron. Y con la santa lanza en mano, los cristianos se lanzaron al ataque sobre el enemigo y derrotaron a Kerboga. Y fue la más brillante acción de todas las cruzadas. Por supuesto, aprovecharon ese mismo ardor para atacar Jerusalén. Habían muerto ya 200.000 personas y sin dudarlo se dirigieron a la ciudad santa. En junio de 1099, casi 3 años después de la partida, desde la altura de Mamús descubrieron la ciudad de Cristo al grito de Jerusalén, 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 diría. Inmediatamente comenzó el asedio. La ciudad estaba defendida por 60.000 guerreros mandados por el emir Ifkar en nombre del califa de Egipto. Luego de un primer intento rechazado, los cruzados se apoderaron de Jerusalén el viernes 15 de julio de 1099. Fueron pasadas a cuchillo 15.000 personas, tanto judíos como musulmanes. Limpia Jerusalén de cadáveres, cambiaron la religión de la ciudad cambió de religión. Y viendo los francos, que tenían, los francos son se le decía a todos los cruzados, la necesidad de consolidar su dominación, resolvieron restaurar el trono de David para que lo ocupara un rey. Y la elección recayó, como saben ustedes, en Godofredo de Bouillon. Juró sobre el Santo Sepulcro y rehusó ceñirse una corona real allí donde Cristo la había llevado de espinas. Y aquí termina la primera cruzada. Los caballeros que durante 4 años habían sobrellevado tanta fatiga, decidieron en su mayoría volver a su patria. Se volvieron. Pedro el Ermitaño terminó su vida en un oscuro convento de no sé dónde. Guillermo de Normandía a la vuelta se detuvo en Italia, seducido por los encantos de Sibila, la hija del conde de Conversano. A su vuelta fue tomado prisionero por su hermano Guillermo el Rojo y languideció 26 años en un calabozo hasta su muerte.
Solo 300 caballeros se quedaron junto a Godofredo de Bouillon, algunos en Trípoli con Raimundo, otros en Edesa con Balduino y unos pocos en Antioquía con Bohemundo. A Tancredo le quedó la Galilea. Desde luego, desde Siria, de Damasco y de Bagdad, corrieron miles de guerreros para unirse al ejército del visir egipcio Abdal, y pocos años después la ciudad santa era perdida una vez más. Y ahí termina la primera cruzada, pero no la historia. Hemos ido a contar estos datos, faltan otros. Es una torpe aproximación. Es decir, ¿cómo y los templarios? ¿Dónde están los templarios? ¿Y dónde está el cheque que habían inventado? Bueno, ¿van a aparecer? no sé, parece que no. Fuimos a la discoteca y tipo... No le tengo fe al tema para el discotecario. No, el tipo es, la verdad... Cruzada. Dice, eso que me contó no es así como usted dice. No, hay que tener elementos para discutirle, ¿eh? No, claro. ¿Qué dijo él? Me dijo... ¿Qué argumentó? Y la cruzada, dice, todo un invento de los curas. Bueno, señor. Es muy anticlerical este muchacho. Sí, bueno, pero no tiene Porque argumento. vive al lado de una iglesia y se lleva mal con el cura por cuestiones no de religión, de vecino, ¿vio cómo es? ¿Pero qué lo puede molestar el cura como Ya, el cura le vecino? molesta y le toca la campana a los domingos. Y bueno, señor. Él le tira la basura en el fondo de la iglesia, entonces está mal con eso. Y al final le gustó la parte en que empalaban no sé a quién. Sí. A él siempre le gusta eso. Y me dio el tango La Clavada. Señor, pero... Y le digo, ¿pero a usted le parece? Me dice, sí, este tango fue hecho pensando en aquellas personas que fueron cruelmente empalados, no sé por quién. ¿Qué puede ser, eh? ¿La letra habla de eso? No tiene letra, por eso Ah, no se puede decir cualquier cosa. Se llama La Clavada y lo escuchamos por el Quinteto Pirincho de Francisco Canaro. Ajá. La Clavada en homenaje a quienes resultaron víctimas de ese cruel tormento.